Hola chicos, en el día de hoy vamos a trabajar con el imperativo de los pronombres usted, ustedes y tú. Es importante aprender el uso de estos imperativos porque ayuda mucho en la preparación para lo que es la enseñanza del modo subjuntivo. Es como la antesala, la preparación para el subjuntivo. Vamos a ver cómo se usa el imperativo de usted, ustedes y tú. Vamos a ver. Primero, el imperativo se usa para indicar un mandato. Por ejemplo, cuando va un paciente al médico y el médico dice, abra la boca, tome el medicamento, etcétera. Para dar instrucciones, para mandar u ordenar. Cuando yo estoy en la clase, que yo digo, deben hacer la tarea, deben sentarse, siéntense, abran el micrófono, cierren el micrófono en las clases virtuales. Para aconsejar, también se utiliza para invitar y para dar permiso. Vengan a mi fiesta. Muy bien. Entonces, este uso del imperativo es muy similar a algunos usos del modo subjuntivo. Por eso es importante prestar mucha atención al aprendizaje del imperativo porque las formas de tú, usted y ustedes van a ayudarlos a aprender fácilmente el uso del modo subjuntivo. Ahora bien, el imperativo también tiene formas en negativo que también se utilizan de manera muy similar en el subjuntivo. Miren cómo funcionan y los similares que son las conjugaciones. Cuando damos instrucciones de manera informal, hablamos con alguien a quien le decimos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás tú? Habla despacio. Pero de modo formal, digamos que ustedes están hablando conmigo, pueden decir, profe, hable despacio, por favor. Miren qué similar. Y cuando yo hablo con ustedes, entonces les digo, hablen despacio. Van a ver que la raíz del verbo no cambia. Y la terminación de los verbos regulares es muy fácil porque cuando en el indicativo, por ejemplo, él habla, la tercera persona, ¿ve? Él habla despacio. Ahora para el imperativo, ese indicativo que ahora es imperativo se va a utilizar para la manera de expresarse informalmente. Tú habla despacio, ¿ves? Y cuando vamos al imperativo de usted y ustedes, vamos a cambiar la A por la E. Repito, cambiamos la A que usábamos aquí y ponemos la E. Y para el plural, entonces usamos la E y le ponemos la N, hablen, para expresar que estamos hablando con más de una persona. Igual ocurre con los verbos terminados en er y con los verbos terminados en ir. Igualmente, para la manera informal, decimos tú come o tú escribe, escribe, come, come rápido, escribe, escribe. Pero cuando vamos a usar ahora las instrucciones o el comando para usted y ustedes, vemos que la E cambia para A. Igualmente, la I de ir cambia para A. Y para el plural, entonces, adicionamos la N para expresar que estamos hablando con más de una persona. Vamos a continuar para ver cómo usamos el imperativo. Miren esto.
Ahora hay 8 formas irregulares que podemos aprender fácilmente porque tienen mucha similaridad. Aquí tenemos el verbo ir, que es como, el verbo ir es como un payaso, es like a clown, como en inglés, el verbo get, que cambia siempre. Así tenemos el verbo ir en español, pero una vez que sabemos conjugarlo, podemos ver el modo en que se utiliza. Vemos que para usted, por ejemplo, ve se convierte en va, ya. ¿Ya ven? Y para ustedes se adiciona la N. Igual ocurre con salir, pero ¿qué ocurre? Tenemos la referencia de la primera persona del singular del modo indicativo. Yo voy, ya ve, vaya. Salir, salgo, ¿ven? Entonces dicen salga, salgan. Para venir, ven, para el comando, la instrucción, pero primera persona del singular yo digo vengo en el indicativo. Aquí lo cambio, digo venga, vengan. Eso es como para que tengan una referencia. Por eso les hablo de la primera persona del singular en el modo indicativo. Igual para hacer. El comando para tú es haz la tarea, por ejemplo. Pero en primera persona del singular del modo indicativo, yo digo yo hago la tarea. Bueno, usted haga. Y para el plural, hagan. Igual ocurra con poner, pon el libro en la mesa. Yo pongo el libro en la mesa. Bueno, ponga usted el libro en la mesa. Y ustedes pongan el libro en la mesa o los libros en la mesa. Igual para di la verdad. Yo digo la verdad. Bueno, usted diga la verdad y ustedes digan la verdad. Igual ocurre con tener. Ten la pluma. Yo tengo la pluma. Usted tenga la pluma. Bueno, ustedes tengan la pluma. Y para saber, para hacer, disculpen, se dice sé. Lo confundí con saber porque es yo sé. Pero este sería ser, que sería la otra forma del verbo to be en español. Y se dice sea honesto, like be honest. Sean honestos, sé honesto. Y como saben, en la primera persona del singular para el indicativo decimos soy. Es completamente irregular. Aquí tenemos estas formas irregulares que prácticamente las podemos aprender porque la terminación es de la conjugación para usted y ustedes es muy similar. Ahora continuamos con unos ejemplos. Por ejemplo, hablándole la madre a su hijo, ve a la escuela temprano y haz la tarea. Pero si le habla el jefe al supervisor, le dice vaya temprano a su trabajo y haga el reporte. Igualmente, podemos hablar, digamos que un guía turístico habla con los turistas y le dicen vayan temprano a la ciudad y hagan el tour. Tenemos otro ejemplo donde la madre le dice a su hijo sale de la escuela temprano, ven directo a la casa y pon los libros en la mesa. Ahora, ¿qué pasa con este sale? Es más bien como un uso de modo cultural. Hay quien lo usa como de manera cultural, pero realmente hemos visto que se usa sal. ¿Por qué está ahí ese sale? Porque van a ver que en algunos lugares, en algunas culturas, así es como lo usan. Ocurre que aunque haya modos de usar la lengua que estén establecidos y prescritos, también existe lo que es el dialecto utilizado en algunos lugares que no podemos dejar de respetarlo. Si una comunidad entera utiliza un modo en específico, no podemos decir que está usado de manera incorrecta. Lo que sí tenemos que establecer
quién lo está usando, dónde lo está usando, para saber que se usa con esas personas solamente. Entonces, por eso aquí hemos utilizado esto, porque en algunos lugares dicen sale de la casa, pero sal de la casa. También se utiliza y es importante tenerlo en cuenta porque en algunas culturas utilizan la conjugación de los verbos de modos diferentes, independientemente del hecho de que la Real Academia de la Lengua tenga un estándar específico. Pero también es importante conocer cómo debemos expresarnos para que nos entiendan. En algunos lugares van a tener que decir sal de la casa. En otros sale de la casa para que los entiendan. Pero ya esto es una cuestión de uso en cada lugar, en cada país, en cada región. Ahora, para el propósito de los exámenes, nosotros nos guiamos por la referencia del libro que estamos usando para aprender. Esta información se las doy para que ustedes tengan, ¿ven? Tengan el conocimiento que necesitan para el uso de la lengua de manera general y para el propósito de la comunicación. Ahora vamos para TEN. TEN no tiene ese problema porque TEN se utiliza tal cual. Ten cuidado con tus libros y sé cuidadoso con tus objetos personales. Para usted tenga cuidado con sus libros y sea cuidadoso. De igual manera lo usamos para ustedes. Recuerden escribir sus preguntas para hacer una sesión de preguntas y respuestas al final. Sé que algunos tienen algunas preguntas, sobre todo en cuanto al uso de sal y sale. Bueno, como ya saben, aquí tenemos el uso de estas que no, de este imperativo que es negativo. Y cuando escribimos no enfrente del verbo, simplemente lo hacemos negativo y es muy fácil de usar. El imperativo negativo escribe no frente al verbo y no vayas, usted no vaya y ustedes no vayan. Simplemente les estamos dando a las personas una instrucción y para decir que no deben hacer eso, simplemente ponemos el no delante de ese verbo que queremos usar. Y automáticamente la expresión se convierte en una expresión negativa. Estos son algunos ejemplos del negativo. No vengas conmigo. No salgas del restaurante, no comas en la clase, no pongas los zapatos en la mesa, no trabajes duro, no digas eso. Las oraciones que no tienen el punto al final son oraciones que no están terminadas, son parte, no vengas conmigo a la clase, por ejemplo, a la fiesta. No comas en la clase porque, y entonces realmente son oraciones que normalmente llevan más información detrás, aunque se pueden utilizar de manera independiente igual. No comas en la clase, pero eso es como un mandato, ¿ok? Y bueno, para cerrar esta presentación de hoy, tienen una tarea y esta tarea es que ustedes deben escribir. Ahora, la tarea dice, escribe 3 ejemplos del imperativo negativo. Para usar incluso esta tarea, la instrucción de la tarea como parte de la presentación, entonces, esta instrucción asume que la profesora está hablando con ustedes de como diciéndoles tú, pero no les está dando un mandato. Para darles el mandato usando el imperativo, entonces sería esta la instrucción. Escriban 3 ejemplos del imperativo. Ahora, escribe 3 ejemplos, es como una instrucción común que se les da a ustedes en un examen, que no suena como el imperativo. El imperativo es un modo que es un poco más forzado, ¿ok?
es like you do this, hagan esto. No hay respuesta, no hay más nada que hacer. Ahora, escribe es una instrucción como las instrucciones que escribimos para ustedes en los exámenes. Pero si hacemos uso del imperativo que aprendimos hoy, entonces en la instrucción podemos decir escriban 3 ejemplos del imperativo en negativo. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, esta pregunta está muy interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta se refiere a cómo se utiliza el negativo de tú. Sí, en efecto, como mismo indicamos que el positivo es ve, sal, ten, haz. Bueno, entonces para el negativo lo que hacemos es que usamos la forma de usted con la S al final. No vayas, ve, no vayas, sal, no salgas, ven, no vengas, haz, no hagas, pon, no pongas, di, no digas, ten, no tengas, sé, no seas. Es importante aprender el imperativo de la forma negativa. ¿Por qué? Porque a la vez que aprendemos esta conjugación de la forma negativa del imperativo, ya estamos aprendiendo la conjugación de los verbos en subjuntivo, en modo subjuntivo. Van a ver que el imperativo negativo se enseña antes del subjuntivo porque son muy similares las conjugaciones. De hecho, son idénticas. Yo puedo decir, necesito que, I need you to, so you're going to do my will. Necesito que vayas al centro comercial. Le recomiendo a usted que vaya al centro comercial. Sería bueno que ustedes vayan al centro comercial. Entonces, hemos estudiado la forma negativa del imperativo y ya de este modo comenzamos a hacer la introducción del modo subjuntivo. Ahora sí vamos a terminar esta clase y continuamos en la siguiente clase con la introducción del modo subjuntivo.